de San Juan, mucho gusto. Buenos días a todos desde Mendoza, Inti. Bueno, bienvenidas y bienvenidos al programa anual de conferencias 2023 bajo el lema Prospectiva y Políticas Públicas, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a través del Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica, PRONAPTEC, de la Dirección Nacional de Estudios de la Subsecretaría de Estudios y Prospectiva y el Centro de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Al igual que el año pasado, también nos acompaña el Instituto Nacional de la Administración Pública, INAP. En esta oportunidad me acompaña Javier Vitale. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Hola Adriana, muy buenos días a todas y todos. Un gusto saludarlos y retomar esta actividad que ha sido central en los últimos años en la articulación entre el Centro de Estudios Prospectivos y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, que es el programa anual de conferencias. Este año el ciclo contempla una serie de encuentros virtuales y está dirigido a académicos, empresarios, profesionales interesados en la temática de los estudios de futuro y sus aportes al diseño de las políticas públicas. En particular, vamos a invitar a vinculadores, gestores tecnológicos, responsables y hacedores de políticas públicas sectoriales en el campo de la ciencia, la tecnología e innovación, tanto del país como de nuestra América. El PAC, Programa Anual de Conferencias, tiene por finalidad analizar y debatir en torno a temáticas centrales para el futuro de nuestro país. Este tipo de encuentros promueve la creación de espacios dinámicos y multidisciplinarios para compartir y dialogar sobre las hojas de rutas estratégicas como herramientas para la toma de decisión informada y el fortalecimiento de políticas públicas, productivas y tecnológicas. ¿Adriana? Está silenciada, Adriana. El día de hoy nos convoca la primera conferencia sobre el futuro del agua, gestión de un recurso estratégico, a cargo de Juan Carlos Bertoni, presidente del Instituto Nacional del Agua, Julio Berzano, gerente de Innovación, Transformación y Ciencias de Datos de AISA, y Pablo Sibori, subsecretario de Gestión Federal para el Desarrollo del Ministerio de Economía de la Nación. De esta manera, las instituciones convocantes le dan la bienvenida al Programa Anual de Conferencias 2023. Para el acto de apertura, invitamos a la magíster Vanessa Lowenstein, directora nacional de estudios del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, para que nos dirija unas palabras de bienvenida. Vanessa. Gracias, Javier y Adriana. Bueno, muy bienvenidas a todas y a todos. Nosotros, gracias por participar y por este tiempo que le están dedicando. Nosotros desde la Dirección Nacional de Estudios estamos trabajando principalmente en todos temas vinculados con la gestión estratégica del conocimiento y idealmente de la innovación, a través de 3 programas nacionales. Un programa nacional que se llama Conocimiento para el Desarrollo de Gestión de Activos Intangibles, Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología. El otro Programa Nacional de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica o Competitiva. Y el tercero de los programas, que es el que nos convoca el día de hoy junto con la Universidad Nacional de Cuyo, que es el Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica. Nosotros durante el año 2021, en el Programa Anual de Conferencias, trabajamos desafíos más globales. Durante el 2022 trabajamos temáticas más que nada vinculadas a los desafíos que nos plantea el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, y este año, el 2023, estamos abocándonos a desafíos o cuestiones nacionales que requieren un abordaje interdisciplinario, interinstitucional y articulado. Y bueno, el día de hoy, como les contaron, está abocado al futuro del agua, la gestión de un recurso estratégico. Para nosotros es prioritario enfocarlo, obviamente, desde una perspectiva social, productiva y también ambiental.
y consideramos que es desde el sistema científico-tecnológico, desde un abordaje tecnológico se puede ayudar a disminuir tensiones y a encontrar y proponer distintos tipos de soluciones para problemáticas específicas que van surgiendo en torno a cuestiones de seguridad del agua. Así que ahora le voy a dar la palabra al subsecretario de Estudios y Prospectiva, Eduardo Mayo, para que inicie la jornada, y muchas gracias por su participación. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. La verdad que es un placer organizar esta clase de actividades, ver la convocatoria que tienen. Vamos a tratar de contarles un poco cuál es el objetivo no específico de la actividad, sino más bien vinculado a cómo se integran estas actividades en el contexto de la propia gestión del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y sobre todo en el marco del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, que tiene básicamente la novedad, de alguna manera, de que a partir del inicio de esta gestión, digamos, en el caso del propio ministro, siempre pusimos sobre la mesa la necesidad de federalizar. Y una forma de federalizar me parece que tiene que ver con esta posibilidad de empezar a compartir de manera articulada cómo trabajar problemas complejos, como son, por ejemplo, el que nos nuclea el día de hoy, que es el tema del agua. Claramente el agua no es, la gestión del agua, la solución, digamos, no es una solución que se va a verificar desde una sola posición, es algo que es un problema que se tiene que construir. Claramente excede lo de la gestión nacional, es un problema absolutamente federal. Me inclino a pensar, pese a no ser experto en el tema, que es un problema regional, claramente, de modo tal que me parece que esta manera de empezar a trabajar estas cuestiones, esta manera de discutir, esta manera de construir los problemas complejos y multicausales, digamos, que tienen que ver en este caso con el agua, es una forma de mejorar la calidad de las políticas, es una forma de mejorar los procesos de articulación, tanto del sector científico específicamente, con los sectores vinculados a quienes en algún sentido afrontan en el día a día los problemas, sino también desde la perspectiva de empezar a construir un problema. En última instancia, un problema, sea cual fuere su lógica, no es ni más ni menos que una construcción social. De modo tal que de esta forma nosotros nos permitimos dar esta clase de actividades o iniciar esta clase de actividades con ese objetivo, el objetivo de articular, el objetivo de juntar voluntades, el objetivo de construir un problema complejo y, en el mejor de los casos, empezar a orientar de alguna manera una solución y buscar soluciones que tengan definitivamente un corte federal. El problema del agua es un problema de todos y todas. Así que no tengo mucho más para decir, los dejo con los expertos en el tema. Muchísimas gracias y que tengamos una gran jornada de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Vamos a dar algunos anuncios, parte de la organización del evento. Los expositores tienen 15-20 minutos para sus disertaciones. Los participantes podrán escribir preguntas breves y concisas que serán seleccionadas y trasladadas al expositor final después de las disertaciones. A través del chat del Zoom pueden realizar sus preguntas y comentarios a los expositores. Para evitar el congestionamiento en el chat, se solicita escribir solo preguntas o aquellas reflexiones y aportes de utilidad para la construcción de ideas. Tanto expositores como participantes mantendrán un diálogo de respeto a las opiniones vertidas. Les queremos recordar que nos acompaña el INAP. Les pedimos a quienes quieran certificar puntos del INAP que en el chat nos envíen su nombre completo y el quit, porque luego nosotros hacemos el macheo con la lista de inscritos y le daremos esa lista al INAP para que ustedes tengan sus puntos del INAP. Igualmente, esta grabación va a quedar en el YouTube del Ministerio y luego queda a disposición, así como están las otras charlas del año pasado y de las que vienen. Entonces, Javier. Muchas gracias, Adriana, y aprovechamos para agradecer a todos quienes están participando de esta actividad. Somos casi 200 participantes en el Zoom. Bueno, a continuación voy a presentar al primer disertante del día de hoy, a Juan Carlos Bertoni. Él se formó como ingeniero en recursos hídricos en Argentina y posteriormente obtuvo los diplomas de maestría y doctorado en universidades de Brasil y Francia, respectivamente.
Desde noviembre del año 2020 se desempeña como presidente del Instituto Nacional del Agua, INA. En la gestión pública ha actuado como secretario de Recursos Hídricos de las provincias de Córdoba y posteriormente de Santa Fe. A su vez ha sido asesor de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, estructura que actualmente está bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas. Es profesor titular de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha realizado trabajos de consultoría y de capacitación para profesionales en la mayoría de los países de América Latina. Actualmente integra la Delegación Técnica Argentina en temáticas hídricas de la Cuenca del Plata. Bienvenido, Juan Carlos, y te escuchamos atentamente. Bueno, muy buenos días a todos, un gusto, gracias Javier. Bueno, ante todo, mi agradecimiento en nombre del Instituto Nacional del Agua de darnos un espacio al INA para compartir con todos los asistentes, con todos los oyentes, estas reflexiones sobre un tema realmente, creo que es realmente importante para la sociedad, que es el futuro del agua, ¿no es cierto? Es decir, cómo el agua se deberá gestionar, cómo debemos gestionar de aquí en más para tratar de prepararnos mejor para lo que se viene. Así que, si ustedes me permiten, yo voy a estar pasando una presentación. Obviamente no vamos a agotar absolutamente el tema en unos 20 minutos, pero por lo menos voy a tratar de dar un pantallazo general. Así que, Javier, si eres tan amable, te voy a agradecer. Empezamos a transitar la próxima. Bueno, me pareció, como era el primer expositor, me pareció interesante remarcar, hay algunas cuestiones sobre la visión global del agua. Hay gente que está muy metida en el tema del agua y hay otra gente que tal vez esté llegando y por interés, y todos son muy bienvenidos, y permítanme entonces sintetizar en 2 o 3 diapositivas algunas cuestiones en relación al agua. Adelante, Javier, por favor. Bueno, esta diapositiva, de alguna manera, es una diapositiva que yo utilizo en los últimos tiempos, y la verdad es algo que seguramente casi todos conocemos, pero tenemos que tomar conciencia que el agua es absolutamente transversal a todas las actividades del ser humano y de los ecosistemas. Fíjense cómo sintetiza la diapositiva, interliga la sociedad, el ambiente, la economía y hasta la cultura y la religión. Hoy en día se habla de que hay 3 aspectos fundamentales donde el agua, entre otros, ¿no?, donde el agua tiene que apuntar a la gestión del agua, que es la alimentación, la energía y la vida en las ciudades, debido a el hecho del urbanismo, la urbanización que se vive a nivel mundial, ¿no? Un hecho realmente a nivel mundial. Así que ustedes pueden ver aquí que hay aspectos ligados a las áreas urbanas, a la salud, a la agricultura, a la alimentación, a la energía, al ambiente, y como decía antes, a la cultura y la religión, que realmente son muy importantes. No voy a leer y comentar todos los aspectos, pero sí, fíjense que hasta el 2050 se espera que el 70% de la población mundial esté viviendo en áreas urbanas. Yo no sé si ustedes tienen la información que voy a comentar, pero en el año 1800, que para la historia del mundo fue ayer, era el 1% de la población mundial. Hoy en día es un poco más del 50% y va a llegar al 70% de la población mundial para el 2050. Eso es tremendamente importante también en el tema de la gestión del agua. Y el otro aspecto, el que tiene que ver con la agricultura y la alimentación, el 70% del agua del mundo hoy en día es empleada en la agricultura, y se espera que haya un aumento de un orden de un 70% hasta el 2050. Bueno, y así por delante hay una serie de informaciones que denotan la importancia
que siempre tuvo, pero que hoy en día la sociedad está tomando conciencia sobre la necesidad de cuidar el agua. Estamos cambiando un paradigma, de aquel paradigma que nos enseñaron posiblemente a muchos de nosotros en la escuela primaria, que el agua era un recurso casi infinito, renovable y casi infinito. Estamos pasando a una visión de que el agua, si bien es renovable, pero es un recurso finito, tenemos siempre el mismo para una cantidad de gente que está aumentando, para un desarrollo que está cada vez requiriendo mayor cantidad y calidad de agua. Sí, adelante, Javier. Bueno, en esta diapositiva, fíjense, esto es un material del Foro Económico Mundial, y ya en el 2012, cuando analizaba todos los riesgos globales a nivel mundial, aquellos que tenían mayor probabilidad de ocurrir y mayor impacto, todos los que estaban con mayor probabilidad de ocurrir y de mayor impacto, todos, de una manera u otra, estaban asociados a la disponibilidad hídrica y a la producción de alimentos. Y, como se sabe, ¿no es cierto? Es decir, a mayor escasez de agua, mayor impacto económico, lo acabamos de vivir en Argentina con la sequía, y mayor riesgo de seguridad alimentaria. Lo acabamos de sentir de alguna manera, ¿no es cierto? Es decir, concretamente en nuestro país. Adelante, por favor. Esta otra diapositiva también muestra, también es del Foro Económico Mundial, pero ya mucho más reciente. La anterior era del 2012, quiere decir que no es de ayer, es decir, que ya se viene hablando de esto a nivel mundial desde hace una buena cantidad de tiempo. Y en el 2020, más cerca, fíjense, el mapa interesante de todas las interconexiones, de los riesgos globales a nivel mundial del año 2020, entre los que están los riesgos sociales, los ambientales, los económicos, los geopolíticos y los tecnológicos, todos aquellos que tienen una relación directa con el agua han sido denotados como aquellos de los más importantes. Quiere decir que sigue, la cuestión se está incrementando. Adelante, por favor. Bueno, entonces, cuando miramos hacia el futuro, muchos de nosotros, entre otros, si bien es nada más que un hito, y un hito ya muy cercano, hace unos años atrás lo veíamos como bastante lejos, el 2030, hoy en día lo estamos viendo como mañana a la tarde, por así decirlo, y tenemos los famosos 17 ODS, ¿no es cierto?, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y desde mi punto de vista, y creo que no soy el único, consideramos que el agua es absolutamente crucial para alcanzar los ODS. Es decir, prácticamente alguien preguntaría, uno puede decir con una visión desde mi punto de vista un poco estrecha, es que de los 17 hay uno que es referido al agua, que es el número 6, ¿no es cierto? Pero, en realidad, voy a tratar de hacer ver que prácticamente los 17 ODS requieren, es decir, un cambio fundamental en la manera como se comprende, como dice aquí, se valora y cómo se gestiona el agua. Dado que el agua es absolutamente un vector de desarrollo en todas las dimensiones, por lo tanto se necesita mejorar la gestión del agua, y todos los ODS tienen una relación directa o indirecta con la disponibilidad de mejor y mayor cantidad de agua. Adelante, Javier, por favor. Bueno, en esta diapositiva, permítame que explicar así, simplemente en esta diapositiva me voy a referir al Instituto Nacional del Agua de Argentina. Bueno, nosotros, como es lógico, tenemos un plan estratégico de gestión, ¿no es cierto? En ese plan estratégico de gestión, ustedes pueden ver que está representado en un círculo, dividido en 6 porciones. Esas 6 porciones son los 6 ejes estratégicos que tienen que ver justamente con el observatorio y la perspectiva hídrica para Argentina, la gestión de la información, la economía circular, la gestión del riesgo hídrico, la infraestructura, el agua y el ambiente, y el propio fortalecimiento institucional. Bueno, nosotros hicimos un trabajo para relacionar nuestros ejes de mayor o menor medida, cómo aportan a los ODS. ¿Qué quiere decir? Que lo que estamos trabajando tiene una conexión con la intención de aportar a la Agenda 2030. Adelante, por favor. Vamos entonces a destacar algunos aspectos de Argentina en temas hídricos, ¿no es cierto? Por supuesto, y va a ser seguramente sintético y
Seguramente algunos de ustedes dirán, bueno, pero faltaron muchos más. Bueno, es una cuestión de tiempo. La primera cuestión que nosotros tenemos que decir, que yo quisiera reflejar, es que Argentina tiene una importante disponibilidad hídrica global. Fíjense, ahí en el gráfico a la derecha, ustedes tienen representado el mundo, ahí en un círculo, una esfera, y dice estrés hídrico 1000 metros cúbicos por habitante y por año. Eso fue establecido ya en el año 1994 por Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir? Que un habitante en promedio se necesita 100 litros por día, o sea, 1000 metros cúbicos por año. Ese sería por debajo de 1000 metros cúbicos por año, por habitante, se ingresa en un estrés hídrico. Ahora bien, Argentina, de esos 1000, tiene 27.000. Si hacemos la cuenta, tiene 27.000 metros cúbicos por habitante y por año. Por otro lado, tiene una variedad de climas, que todos conocemos, los argentinos, tiene una diversidad de ecosistemas, por lo tanto, realmente estamos agraciados desde ese punto de vista en materia hídrica en Argentina. Ahora bien, la otra cara de la moneda es que esa importante disponibilidad hídrica está asociada a una gran heterogeneidad espacial y temporal de esa disponibilidad. Fíjense que, simplemente como lo dice el gráfico, de los 27.000 metros cúbicos por habitante y por año, 20.000 disponibles están en la región húmeda, en la Cuenca del Plata, pero en el resto del país tenemos, en algunos lugares, menos de el nivel que se necesita para salir del estrés hídrico. ¿Eso qué quiere decir? Que es un país tremendamente heterogéneo en lo espacial y también en lo temporal. Por lo tanto, también sabemos que en nuestra región, la región central de la Argentina, por ejemplo, y demás, tenemos una alternancia prácticamente constante entre periodos secos y húmedos que conducen a sequías y a inundaciones muchas veces, tanto urbanas como rurales. Adelante, por favor, Javier. Bueno, en esta diapositiva y con estos 4 mapas de la Argentina, trato de sintetizar para ustedes 4 características que me parecen importantes. La primera, que Argentina, no todo el mundo conoce esto o toma conciencia, es el país sudamericano con el mayor porcentaje de territorio con características áridas y semiáridas. 67% de la Argentina tiene estas características, incluso supera a Chile, que es el país que tiene el desierto de Atacama, de Perú también, ese tipo de cosas. Argentina, a nivel sudamericano, tiene fundamentalmente estas características. Más allá de lo que aparece muchas veces hacia afuera, es la pampa húmeda y la Cuenca del Plata. Pero tenemos que ver realmente toda la otra parte del país. La segunda, que yo hablaba antes del urbanismo, Argentina se destaca en ese sentido por tener un altísimo porcentaje de población que vive en centros urbanos de distinto tamaño. El 93% de nuestra población, lo están viendo ahí en el mapa central, en color rojo, está localizado en ciudades, y la característica del país, al igual que otros países latinoamericanos, que tenemos grandes conglomerados urbanos y luego amplias regiones deshabitadas. Eso también influye en la gestión del agua. Por último, en los 2 mapas que tenemos hacia la derecha, ustedes pueden ver un mapa con las principales cuencas hidrográficas del país, y por otro lado, un mapa con las provincias pintadas en distinto color, que relacionan lo que ocurre con la gestión del agua, porque desde la nueva Constitución del año 94, nuestro país tiene una gestión absolutamente federal del agua, es decir, que cada provincia tiene el dominio y la jurisdicción provincial sobre el ambiente y sobre los recursos naturales y sobre el agua. Por lo tanto, se generan algunos problemas cuando las cuencas nacen en una provincia y se extienden por otra provincia o por algunas más. Eso ha llevado que ya al inicio de este siglo, es decir, desde el año 2000, 2001, 2002, se trabajara en el desarrollo de los principios, consensuando principios rectores entre todas las provincias, y la creación del Consejo Hídrico Federal, que está cumpliendo 20 años, y que está organizado, como ustedes lo pueden ver en el último mapa, digamos, en 6 regiones que están indicadas aquí con distintos colores de la provincia.
Adelante, por favor, Javier. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y cuáles son los problemas hídricos? Esto no voy a leer a todos, pero conocemos, hay deficiencias en el abastecimiento humano, se ha avanzado muchísimo en eso, sobre todo en el abastecimiento de agua potable, y aunque menos, también se ha avanzado en el saneamiento, pero hay todavía problemas, no solo siempre se necesita tener redes de colecta, de servicios cloacales, sino un adecuado tratamiento, y ahí es donde está tal vez el talón de Aquiles de la cuestión. Hay contaminación por efluentes industriales y domésticos, impactos hidrológicos por el desarrollo urbano tradicional, y una serie también de problemas también en áreas rurales y demás, como las alteraciones por el uso del suelo agrícola, la ejecución de obras no adecuadas, digamos, en el manejo de las aguas, que se vislumbran cuando tenemos periodos húmedos, como grandes inundaciones. La gestión de riesgos también estamos muy deficientes en muchos lugares, digamos, en relación a los parámetros que hoy en día se utilizan a nivel mundial, y tenemos cierta degradación de acuíferos, erosión hídrica y degradación de humedales, entre otros aspectos. Adelante, por favor. ¿Qué quiere decir esto? En definitiva, en realidad, yo diría, para sintetizar, y lo decía Eduardo previamente en su introducción al tema, que en muchos casos, como yo he puesto aquí, el problema no es la falta de agua, sino la inadecuada gestión, ¿no? En realidad, la gestión no es inadecuada solamente en Argentina, en general en América Latina y en el mundo también se observan ese tipo de cosas, pero convengamos, si los concentramos en Argentina, hay problemas de gobernanza del agua, hay falta de conciencia por la importancia del agua, y yo tengo, en mi opinión, dos comentarios al hacer. El primero lo he puesto ahí en la parte inferior de la diapositiva, es decir, al no sufrir todavía una carencia drástica del recurso, bueno, se explica un poco la falta de interés en general de la sociedad por los problemas asociados al agua. Eso va cambiando, ¿no es cierto? Y el otro tema, desde mi punto de vista, es que Argentina tiene todos los, o varios centros de decisión importantes, como Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, y muchas otras ciudades importantes localizadas fundamentalmente en la región húmeda, donde prevalece una disponibilidad de agua. Y por eso muchas veces no se toma conciencia de la necesidad de encarar un trabajo mucho más pormenorizado a nivel de todo el país. Adelante, por favor, Javier. Vamos entonces a las próximas dificultades, ya pensando el futuro ahora, ¿no es cierto? Próximas dificultades, retos y desafíos. Adelante, por favor. Bueno, se sabe que vamos a tener un aumento poblacional, y también ese aumento poblacional está llevando también a un mayor desarrollo de las ciudades, y eso a un aumento del consumo del agua. Fíjense, se espera que para el 2050 el uso industrial y urbano, como decía previamente, se duplique. Y hoy en día, por otro lado, ya 1/5 de la población mundial sufre escasez de agua. Esto hace que pensemos que realmente, y como estamos muy concentrados en ciudades, es lógico que tengamos que aspirar a gestionar mucho mejor el agua en todos nuestros centros urbanos y también en las áreas rurales. Bueno, el otro aumento que se viene es el del consumo energético, por lo tanto, ahí hay un binomio muy importante que lo hemos dejado de lado en algún momento y ahora se está retomando muy fuertemente en Argentina, que es el tema del binomio agua y energía. Esto no es solo con la producción de energía a través del agua dulce, fluvial, digamos, las represas y demás, sino ya se ve hoy en día la necesidad de empezar a estudiar el tema de la energía marina, colaborar con la energía nuclear, y también el tema de la energía, donde aparece hoy en día, se habla mucho del litio, algunos dicen litio móvil, pero es decir, que el tema del litio es salmuera del agua, y por lo tanto donde hay litio es importante gestionar también el agua, por supuesto. Otra posibilidad o dificultad que se nos viene es que seguramente vamos a tener mayores problemas de contaminación por mayor consumo de agua, mayor aumento poblacional y mayor desarrollo.
El impacto por la mayor variabilidad y el cambio climático que se observa en términos general nos lleva también a tener ciertas incertidumbres sobre el futuro y posiblemente las dificultades que estamos viendo, con toda la implicancia sobre los cultivos, la salud, el ambiente y demás, generando posiblemente sequías más prolongadas y más profundas, como por ejemplo la que hemos tenido recientemente, o también en el otro extremo, crecidas casos fluviales, por ejemplo, más frecuentes, generando inundaciones rurales y urbanas. También hay otra cuestión bastante interesante de comentar, no me quiero extender mucho más, que después, si fuese el caso, si a alguno le interesa, es nuevas interrelaciones que aparecen a partir de la generación hidroeléctrica. Hay un caso bastante interesante que puedo comentar luego sobre el tema de Cuenca del Plata y del Amazonas. Adelante, por favor, Javier. Bueno, algunos de los retos y algunos de los desafíos que se vienen. Bueno, se habla mucho de la economía circular. Yo creo que para buena parte de la gente que está escuchando ya no es un concepto nuevo, aunque hay que aplicarlo. Si viene esto de las 3 R's, de reducir, reutilizar y reciclar, y hay que empezar. ¿Cómo se ve esto en el tema del agua? Bueno, ya, primera cuestión, se empieza a cambiar la visión. Por ejemplo, las plantas de tratamiento de aguas residuales, que las vemos como una planta destinada a mejorar la calidad de agua que estamos arrojando a un cuerpo de agua, bueno, tenemos que empezar a verlo como nuevas fuentes de agua para algunos de los usos. Lo cual obviamente que requiere realizar estudios de viabilidad técnico-económica. La cuestión económica, la cuestión social van todas absolutamente de la mano. ¿Cuáles son los desafíos en este caso? Bueno, primero, lograr una conciencia ciudadana sobre la necesidad del uso del agua regenerada para algunas de las actividades. Definir un marco regulatorio, porque evidentemente se va a necesitar de un marco regulatorio. Están las reticencias al cambio, porque estamos acostumbrados, hemos nacido y venimos de un modelo más lineal, de uso y tirar, de uso y no reciclar y no reaprovechar. Entonces son todas estrategias que se necesitan que se definan y que se trabaje mucho más fuertemente. Adelante, por favor, Javier. El tema de la transición energética, esto, es decir, ver el agua como una fuente de recursos para generar energía eléctrica, pero a su vez ver la energía eléctrica como un recurso para la recolección, transporte y tratamiento del agua. Ahí hay un círculo, digamos. Y ahí, ¿cuáles son los desafíos? Reducir el consumo de energía, incrementar la eficiencia de los procesos, sustituir energías, digamos, es decir, sustituir combustibles fósiles por biogás. Hay un proyecto aquí en Argentina que algunos de ustedes habrán escuchado hablar y apalancado con el proyecto de vaca muerta, se le dice en contraposición el de vaca viva, pero todo este tipo de cuestiones, de introducción de tratamientos biológicos, sustitución de tratamientos con demanda de reactivos químicos y demás, están entre los retos y los desafíos de una nueva gestión del agua. Adelante, por favor, Javier. Vamos a ir a ver si avanzamos un poco. Bueno, simplemente después lo podemos ver, pero no quiero extenderme mucho más. El tema de inversión, obviamente, ya entiendo que mis colegas lo van a abordar, pero como el agua es considerado un bien público, vital y básico, y que tiene que ser cuidada, es necesario que el ciudadano asuma que debe contribuir económicamente. Y entre otras cuestiones, yo quiero destacar que, bueno, por más que hace muchos años que estoy en la gestión del agua, me asombra que todavía en muchas regiones, y seguramente mi colega de AISA podrá hablar al respecto, el tema de la micromedición no está avanzada en prácticamente en buena parte de la región de la Cuenca del Plata. Las ciudades no cuentan con micromedición, y más aún llama la atención cuando en algunas provincias que tienen un gran déficit hídrico, realmente tampoco existe ese tipo de cosas. Adelante, por favor. Son todos desafíos. Bueno, aumentar la eficiencia de riego para la producción de alimentos, evolucionar desde la infraestructura gris
típica hacia lo que se denomina la infraestructura verde en las áreas urbanas, en las obras públicas en general y privadas, el monitoreo de variables hidroclimáticas en función de la importancia de la variedad del cambio climático, están dentro del centro, y felizmente en Argentina estamos desarrollando desde la ciencia, la tecnología e innovación equipamientos propios nacionales para el monitoreo, como por ejemplo de radares meteorológicos. Adelante, por favor, voy pasando por una cuestión de tiempo y quiero ir a las reflexiones finales. Bueno, la primera, que me parece es muy apropiada para este caso, dado que esta es una actividad promovida desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, es la necesidad de superar lo que muchos llaman el Valle de la Muerte, y por eso lo traigo aquí, no es un nombre que lo he puesto yo, que es necesidad de superar un valle que existe entre la comunidad académica y científica local, nacional, con las problemáticas nacionales. Esto, por decirlo de una manera, tenemos mucho conocimiento en los organismos técnicos científicos, en las universidades, y no siempre todo ese conocimiento, que tiene mucho de innovación, se aplica. Pero por otro lado tenemos muchas aplicaciones, es decir, se invierte mucho dinero en provincias, municipios, ministerios y demás, y no tienen la adecuada innovación o conocimiento. Por lo tanto, eso es un tema que hay que trabajar muchísimo con el medio productivo y con el sector público y privado. También la formación de recursos humanos para la gestión de agua es tremendamente importante. La integración interdisciplinaria y el relacionamiento interinstitucional, y en ese sentido, la verdad, quiero destacar la labor del Ministerio de Ciencia Técnica e Innovación, porque en esta gestión, en estos 4 años, se ha trabajado muchísimo, se ha avanzado muchísimo a través de los 17 o 16 organismos del CICIT, del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, y de las universidades nacionales, ¿no? Y el trabajo interinstitucional tremendamente importante. Bueno, y entonces también hay que mejorar la relación entre los organismos de gestión pública con los aspectos financieros, porque los temas económicos son tremendamente importantes y no siempre están dadas todas las relaciones que se están necesitando. Quedan una más, que la comento así muy rápidamente. Temas críticos: seguridad hídrica, bioeconomía, economía circular. Fíjense, 2/3 partes de las exportaciones argentinas tienen que ver con el agro, así que claramente tenemos que trabajar mucho en eso, pero también en otros aspectos hidroambientales, en todos los usos, como ya dije, energía, navegación, riego, apuntar hacia el ahorro del agua, las relaciones del clima, con la hidrología, con la hidrometeorología, las cuestiones, los caudales ambientales, los nuevos paradigmas de gestión urbana y de rural, el manejo hídrico, están, desde mi punto de vista, entre los desafíos que tenemos que superar en los próximos años. Y quiero ya con esto, una última, que hay una imagen que, bueno, yo no sé si podrán observar a través del Zoom, pero creo que todos podrán observar que esa imagen tiene, digamos, la representación del globo terráqueo, ¿no es cierto?, en gris. Y creo que ustedes también ven, que creo que se puede observar unas cuentas, por así decir, o unos círculos mucho más pequeños en color celeste. Si tuviera posibilidades yo de interactuar con todos ustedes, les preguntaría cuántos círculos celestes o cuántas gotitas de agua ven, y es bastante probable que muchos de ustedes que me digan que hay 3. Bueno, en realidad hay 4 en esa. La mayor es toda la cantidad de agua que está en el mundo, digamos, considerando las calotas polares, el agua subterránea profunda, etc. Pero la última, la que prácticamente ustedes casi no vean, porque es muy pequeña, es en realidad la cantidad de agua que el mundo dispone para todos quienes lo habitan, digamos, de manera simple y demás. Eso, digamos, me parece que es una muy buena síntesis de la importancia del cuidado del agua hacia el futuro. Gracias, muy amables.
Doctor Juan Carlos Bertoni, muchísimas gracias y muy contundente el mensaje final. Bueno, presentamos a Julio Aversano, gerente de Innovación, Transformación y Ciencia de Datos de AISA, profesional con trayectoria de 12 años en la empresa AISA, licenciado en Administración de Empresas con un MBA. Sus campos de interés son la ciencia, la tecnología, el comportamiento humano y el liderazgo moderno. Adelante, ingeniero Julio, licenciado Julio. Muchas gracias. Antes que nada, quería agradecer al MINCIT, a Uncuyo, a los otros disertantes y a quienes están participando por la oportunidad de exponer con ustedes. Voy a estructurar la presentación, si se quiere, con ciertos temas. Primero es hablar un poco de AISA, para quienes no conocen la empresa. Después es hacer una pequeña introducción a lo que es la innovación. Después abordar lo que es la innovación dentro de AISA, bastante por arriba, porque podríamos tener mucho más que 20 minutos hablando de esto. Y por último, algunas conclusiones que ya más o menos estuvo Juan Carlos hablando sobre los retos y desafíos que se vienen. Les voy a dejar el link en el chat de los números de la empresa. Un segundito. Acá está. Porque yo los voy a ir comentando sin presentación, así los pueden ir siguiendo ustedes desde la página web si quieren. Bueno, primero que nada, AISA es la empresa que brinda el servicio de agua y saneamiento para lo que es la región de la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano. Tenemos una superficie de concesión de más de 3.300 kilómetros cuadrados. Servimos más de 14 millones de habitantes, casi 15 millones. Nuestra infraestructura comprende más de 24.000 kilómetros de cañerías de agua, más de 17.000 kilómetros de cañerías de saneamiento, 3 plantas potabilizadoras bastante grandes, más de 830 pozos para extracción de agua de pozo, exactamente. Se trata alrededor de 6 millones de metros cúbicos día de agua. Tenemos después, para lo que es la otra parte del proceso que es saneamiento, 20 plantas depuradoras, tratan alrededor de 2 millones de metros cúbicos día, y 181 estaciones de bombeo. ¿Qué hacemos en AISA? Tomamos el agua, la captamos, la procesamos, la distribuimos, después tomamos lo que es el saneamiento, lo captamos, lo procesamos y lo volcamos de vuelta al cuerpo de agua. Nacemos en el 2006 como organización a través de un decreto, decreto nacional, que establece que la empresa es una sociedad anónima con un 90% de participación del Estado y un 10% de los trabajadores representados por el sindicato. Además de esto, la empresa en sí nace en el 2006, pero la actividad tiene más de 100 años y nace con obras sanitarias. Con lo cual, dentro de la empresa tenemos una gran variedad de formas de ver el mundo, de pensar, de actuar. Tenemos más de 7.000 personas trabajando hoy en la empresa, una gran variedad de profesiones, de generaciones, y además tenemos una infinidad de procesos y muchas áreas que se encargan de cada uno. Además de esto, estamos hablando de un servicio que es esencial, no solo para la vida humana, sino para toda la actividad. Como decía Juan Carlos, en lo que eran los ODS y lo que es el desarrollo, si se quiere, de la sociedad moderna, el servicio de agua y saneamiento es básico. No podríamos tener una ciudad, no podríamos tener el complejo, si se quiere, económico que tenemos hoy sin tener estos servicios básicos. Y al ser esencial, justamente caemos en un pequeño problema con innovación que está muy regulado. Y no podemos hacer grandes cambios en lo que es esto. Tenemos que hacer pequeñas pruebas, tenemos que ir paso a paso, si se quiere, para llegar con el mayor valor posible a nuestros clientes y usuarios y usuarias. Eso como para que tengan un pantallazo muy general de qué es AISA y qué hacemos. En cuanto a conceptos de innovación, la innovación en sí, como para desmitificar un poco qué es la innovación, porque es una palabra que se puso de moda, la verdad.
Pero en sí, ¿qué es la innovación? ¿Qué es el core, el núcleo de la innovación? Es un conjunto de métodos y acciones, ¿sí?, que buscan dar soluciones a un desafío que hoy por hoy tiene soluciones que son inadecuadas, no están disponibles o simplemente no son prácticas. Entonces, a través de este conjunto de métodos para buscar soluciones a desafíos, buscamos generar proyectos, bienes, servicios que aportan valor desde otro lado y en alguna medida generan cambios en la dinámica de un mercado, ¿sí? Tiene que ser justamente algo nuevo, un nuevo desarrollo, una nueva forma de hacer las cosas que hasta ahora tal vez no se venía pensando o se hacía en otro sector y se trae. Se puede clasificar de varias maneras la innovación. De hecho, si lo buscan en Google van a ver que tiene muchísimas formas de clasificarla. Pero a mí en particular me gusta una que se usa, está en un artículo de Greg Sattel, se llama el autor, de Harvard Review. Clasifica 4 tipos de innovación general, ¿no? En base a qué tanto se conoce un mercado o un área y qué tan bien definido está un problema. Esas son las 2 variables principales. Y las 4 formas de hacer innovación, empezamos por la innovación básica, que básicamente es investigación, ¿sí? Investigación y desarrollo, lo que uno se imagina un laboratorio. Esto es cuando desconocemos un problema y desconocemos una dinámica, un mercado, un dominio. Tenemos que volcarnos de lleno a investigar para generar conocimiento, generar saber, y a partir de eso poder generar otras soluciones a los problemas que se vayan presentando. Básicamente se busca con la investigación descubrir nuevos fenómenos, ¿sí? Investigar, justamente. Después se habla de el segundo tipo de innovación, se llama revolucionaria. Se da cuando se introduce un nuevo producto al mercado, que no se esperaba, que no tenía una demanda, y de golpe explota. Un caso de esto puede ser, por ejemplo, el iPhone, allá por 2007, 2006, no me acuerdo de los 2 años. Un producto nuevo, básicamente, tecnología nueva, que a partir de ese momento generó una nueva dinámica completamente en el mercado que antes no existía. Después, el tercer tipo de innovación, por lo general, se habla de innovación disruptiva. La innovación disruptiva se da cuando entendemos el mercado, ¿sí? Entendemos el contexto en el que se están dando las cosas, pero no exploramos todos los problemas y soluciones posibles. Entonces, lo que hace una innovación disruptiva es cambiar un modelo de cómo opera el mercado, de cómo opera un negocio. Puede ser una empresa que saca un producto nuevo a un costo muy bajo para introducirse en el mercado, puede atender a clientes y usuarios con necesidades que hasta ahora desconocíamos, pero la clave va hacia un modelo de negocios. La revolucionaria ataca al mercado, por así decirlo, la disruptiva va hacia un modelo de cómo se genera un ingreso, un producto y se entrega valor. Y por último, la cuarta es la innovación que se llama sostenible o incremental, que es un poco un oxímoron, porque si yo les digo innovación sostenible, es raro. No es precisamente lo que uno se imagina de salir del status quo, ¿sí? Estamos sosteniendo algo. ¿Y a qué apunta este último tipo de innovación? Precisamente a generar valor, por un lado, para sostener una ventaja competitiva, o en el caso de la innovación incremental, que es muy similar, es para generar un proceso de mantenimiento y mejora de eficiencia. Este tipo de innovación, esta última, recuerden que estábamos con investigación revolucionaria, disruptiva e incremental. Nosotros en AISA, en un principio, nos paramos sobre el incremental. ¿Sí? Y ahora voy a pasar a hablar un poco de cómo tomamos en AISA la innovación. Al no ser una empresa que no tenemos productos comercializables, ¿sí? No somos una empresa comercial, no tenemos la estructura preparada para eso. Y la innovación, como se entiende por afuera, en términos más marketinero, por así decirlo, es
cómo llegar a darle más valor a usuarios, usuarias y clientes. Parándonos desde ese punto, una forma de llevar más valor es aumentar la eficiencia, mejorar las tareas de mantenimiento, ser eficiente en todos los procesos, disminuir costos. Y ese es el concepto que nosotros tenemos dentro de AISA para implementar innovación. No necesariamente son grandes cambios disruptivos, como dije previamente, el servicio es esencial, hay que mantenerlo, está muy parametrizado. Es difícil en ese contexto innovar. Con lo cual, lo que hacemos es ir por pequeñas diferencias de mejoras en distintos procesos. Piensen que la empresa tiene 100 años, tiene más de 7.000 personas. Con lo cual, las diferencias en todos los pequeños procesos, en todas las cosas que se pueden optimizar, cuando se suman, generan un cambio grande. Y eso es a lo que apuntamos. Pequeños cambios incrementales que se sostienen en el tiempo y que a medida que pasa el tiempo, aumenta el valor de lo que hacemos. También tenemos la capacidad dentro de la gerencia de financiar nuevos proyectos. Nuestro concepto es, en cierta medida, ser un campo de prueba, si se quiere. Yo hablo de una metáfora que es una nube. Tomamos ideas que se evaporan desde la organización, conformamos una nube en la cual concentramos las ideas, concentramos si se quiere, este ímpetu de generar soluciones, esta necesidad que existe, las procesamos y luego de esa nube bajamos como si fuera gotas de agua, lluvia, proyectos que vuelven a la organización. ¿Sí? Pero tiene que ser algo separado al día a día de la organización. Si no, es muy difícil innovar. Uno tiene que romper con las estructuras, ¿sí? Para poder realmente pensar desde otro lugar los problemas y desafíos. Justamente por eso tenemos la capacidad de financiar las primeras etapas de algunos proyectos, ¿sí? Dentro de la misma gerencia. Después, también tenemos búsqueda de proyectos que sean más desafiantes y también estén dentro de nuestro principal campo de acción, si se quiere, pero que igual son necesarios. Por ejemplo, hablaba Juan Carlos de lo que es biogás. Todas las plantas de saneamiento generan biogás por su proceso. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, proyectos de generación de energía a través de biogás en las mismas plantas. Tenemos la utilización de lodos de saneamiento como para restauración de suelo. Se habló de agua de reuso también. El problema del agua de reuso es que a veces no da la ecuación económica porque la tarifa es baja. Entonces, la oportunidad de tener que hacer una gran inversión para usar agua de reuso no termina dando la cuenta económica. Pero igual sigue estando. De hecho, en los otros países, tanto de la región como en otros continentes, ya utilizan estos procesos. Es normal que haya una usina eléctrica en una planta de saneamiento, es normal que los lodos se utilicen para agricultura. Tenés una variedad de usos que hoy por hoy estamos explorando. También, dentro de lo que es la gestión de innovación, tenemos que promover una cultura que permita a la gente salir de su día a día, como les decía, y pensar desde otro lugar qué podemos hacer para generar soluciones a nuestros desafíos. Y ahí ese punto específico lo atacamos con concursos de innovación. Uno interno y otro que está más destinado al público externo, aunque este año lo vamos a hacer interno, que tienen formato de hackathon o de concursos de innovación clásico donde uno presenta un proyecto y lo expone frente a un jurado. Y ahí lo que buscamos es tener no solo llegada a nuestro personal, sino también a la sociedad. De hecho, si ustedes buscan Hackathon AISA, van a ver las últimas 3 ediciones que estuvimos haciendo. Es bastante interesante, por si se quieren chusmear después. Y después, la innovación dentro de AISA, en base a estos términos, la concebimos como abierta. ¿Sí? Es decir, cualquier persona puede ponerse a innovar, puede pensar en una solución nueva, puede pensar en algo disruptivo. Y, como se llama, bottom-up, de abajo hacia arriba. Es decir, el saber de cómo se maneja la empresa, de cómo se hacen los procesos, de cómo se va a la parte operativa, no lo voy a tener yo. Lo va a tener la persona que lo genera. Entonces, yo quiero ir a esa persona
¿sí? La fase más operativa, y que esa persona me diga cómo puedo mejorar el proceso, qué ideas tiene, ¿sí? Ese es el concepto básico. Es difícil de gestionar, ¿sí? Porque no hay una mirada global de esa persona más operativa, y se necesita un equipo muy profesional y muy preparado que por suerte tenemos dentro de la empresa. Buscamos generar trabajo de forma colaborativa, interdisciplinaria, sin sacar a relucir grandes egos, ¿sí? Porque uno no tiene la capacidad de escuchar lo que otra persona está diciendo si se planta desde el ego de uno. Estamos implementando lo que es toma de decisiones basadas en datos y en hechos, ¿sí? Es algo fundamental, poder hacer un buen diagnóstico, poder tener información clara, precisa y concisa, y en base a eso tomar decisiones. Es clave para la gestión del agua. Tener una buena comunicación y también ir rompiendo con, si se quiere, nosotros lo llamamos silos de información, pero está un poco relacionado a lo que hablaba Juan Carlos de cómo se interrelaciona el ecosistema del agua, ¿sí? Entonces buscamos generar interrelaciones, buscamos que se comunique, que se hable, que se escuchen propuestas. Generar nuevas oportunidades en base a eso. Es clave este tipo de eventos para la concientización, para después poder generar acciones, ¿sí? Un par más de cositas de lo que es la gestión nuestra. Obviamente el concepto de innovación, al ser abierto, es descentralizado, tiene ciertos lineamientos generales, pero yo no tengo, no prohíbo, por así decirlo, desarrollos dentro de la empresa, sino que se canalizan a través de una metodología, a través de una mirada, a través de una cultura. Estamos trabajando también junto al BID para generar un plan de acción en cuanto a gestión de innovación. Y más que nada, traerles un mensaje, ¿sí? Desde lo que es la mirada de innovación, que hay que desmitificar este tema. Es algo sencillo de llevarlo a tierra, que básicamente trata de hacer una diferencia y un cambio. Y pensar las cosas de otro lugar requiere esfuerzo, lleva trabajo, pero no es imposible. Y tampoco hace falta tener grandes desarrollos tecnológicos, de infraestructura, porque a veces las soluciones son mucho más sencillas de lo que pensamos. Y pueden generar grandes impactos con pequeños cambios. El tema es encontrarlos, ¿sí? Y yendo ahora un poco a la visión a futuro, ya muchos temas los pasó Juan Carlos, pero también vemos como desafíos y retos lo que va a ser el aumento poblacional y la actividad económica. En Argentina tenemos un porcentaje altísimo de urbanización, cerca del 94, 95, si no me equivoco, con el último censo, o un poco más. Y esto implica varias cosas. Por un lado, más estrés en el sistema hídrico en general, más demanda, más actividad humana, más contaminación, y esto también impacta a todo lo que es la red de saneamiento. No solo es el agua, sino también es qué hacemos con la cloaca, qué hacemos con la segunda parte del proceso. Es un solo proceso. Esa es como la mirada. Es el proceso básico de poder llevar agua y captar el efluente y procesarlo y volver a volcarlo como agua, ¿sí? También se habló, Juan Carlos habló un poco del desafío de integrar este ecosistema. Hoy por hoy tenemos actores que están en difusos, ¿sí? Tenemos personas que investigan en las universidades, tenemos personas que investigan desde la nación, tenemos empresas que operan el servicio, tenemos entes de financiamiento internacionales, pero nos cuesta intercomunicarnos. Nos cuesta tener, si se quiere, una coordinación, una gestión eficaz para poder llevar a cabo acciones. Entonces, una de las claves va a ser esa. También otra clave va a ser lo que es el monitoreo para una gestión más eficiente y supervisión de lo que es el recurso. Y claramente la concientización sobre el cambio climático. En el último año, a ver, esta semana tuvimos 27 grados, 28 en Buenos Aires, en la mitad básicamente de invierno.
Hace unas semanas estuvo la sequía de Montevideo, se quedaron sin agua. Tuvimos la sequía más importante en Argentina en años. No pasó un año de todo esto. Espero que con estos eventos, por lo menos aumente la demanda de soluciones verdes, aumente la concientización, porque también lo que va a pasar, si más allá de que tengamos conciencia o no, estos eventos se van a ir aumentando en el tiempo. Va a aumentar la frecuencia, va a aumentar también el impacto que tienen. Cada vez va a ser más normal tener una sequía, más normal tener una inundación, y que sean extremos, ¿sí? Es la consecuencia del cambio climático. Con lo cual, es clave empezar a tomar acciones en cuanto a esto, porque nos va a afectar. No hay chance de que no nos afecte. Por otro lado, también la escasez de recursos financieros. Por suerte, al ser obras tan necesarias para el desarrollo, podemos acceder a entes de financiamiento, ¿sí? Como el BID, por ejemplo, que promueven grandes obras. Pero igualmente a lo que es todo el ecosistema no lo favorece, ¿sí? Hoy por hoy la situación económica. Y después lo que es tendencias más globales de lo que es agua y saneamiento. En muchos casos ya está puesto el tema en agenda, ¿sí? Ya es clave la conciencia sobre el uso responsable, sobre lo que es la contaminación, sobre lo que es el cambio climático, sobre lo que es generar iniciativas que sean conscientes con estos puntos. Y creemos que esta concientización a nivel internacional se va a terminar transmitiendo, ¿sí? Va a empezar a haber una conciencia de todas las partes que integran este sistema para poder ir mejorando. Y cerrar un poco esta charla, si se quiere, hablando de que es clave la anticipación y la planificación, ¿sí? Estratégica de lo que vamos a estar abordando en los próximos años, de cómo vamos a estar gestionando, como decía Juan Carlos. Gestionar, al fin y al cabo, se trata de poder hacer una planificación, llevar a cabo acciones, generar un control y hacer acciones correctivas, ¿sí? En un ecosistema tan diverso como es este, que afecta a toda nuestra comunidad, a la economía y al desarrollamiento de la sociedad. Así que esperamos que la innovación y la colaboración se trate de un tema que todos los actores dentro de este ecosistema estén involucrados en hacer, ¿sí? Para tener un futuro más sostenible, que tengamos más resistencia en materia de agua y saneamiento de acá al 2030. Así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Julio. Muy buena la intervención y conocer las dimensiones de lo que es la empresa AISA y los indicadores y datos relevantes que significa. Vamos ahora a la última disertación que está a cargo de Pablo Sivori. Él es subsecretario de Gestión Federal para el Desarrollo del Ministerio de Economía de la Nación. Es economista de formación, magíster en Economía Internacional por la Universidad de Birmingham en Inglaterra. Sus áreas de especialización es el desarrollo económico regional y el desarrollo institucional, consultor en proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, el BIRS, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA, y el Banco de Desarrollo de África. Ha actuado como consultor externo del Ministerio de Modernización de la Nación en programas relativos a innovación tecnológica y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación en proyectos ligados a turismo y fortalecimiento institucional. Ejerció la jefatura de la Unidad de Competitividad para el Cambio Rural en la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Pablo, bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Javier. Un agradecimiento y un saludo a quienes me acompañan en el panel y un agradecimiento a quienes nos escuchan por el tiempo y la paciencia. Esperemos poder aportar información y contribuir a esta generación de consensos y de diálogo. Voy a intentar compartir pantalla. Bueno, yo lo que voy a presentar es básicamente un plan que estamos llevando adelante desde la Secretaría de Planificación Federal de la Competitividad y el Desarrollo. Esperen, que quiero pasar. Que tiene que ver fundamentalmente con el uso del recurso hídrico. Y mucho tiene que ver con lo que presentaba anteriormente, o lo que se presentó anteriormente del Instituto Nacional del Agua, y es cómo utilizamos la política pública para un recurso eficiente del agua. El plan Argentina Irrigada lo que hace es consolidar una política pública que en el gobierno anterior, donde tuvimos la gestión de la Unidad para el Cambio Rural, lo habíamos empezado a implementar, que es la mejora de los sistemas de riego existentes y algún desarrollo de algún sistema nuevo, pero esencialmente fue la mejora de los sistemas de riego existentes. Hay que tener presente que la inversión en riego en la Argentina data de la época del gobierno de Perón, y luego no hubo prácticamente inversión en riego hasta el periodo después del 2002. Pero básicamente los objetivos del Plan Argentina Irrigada son tres, ¿verdad? Primero es aportar una mirada estratégica integral sobre las posibilidades de utilizar eficientemente el recurso hídrico para la producción agroalimentaria, ¿verdad? Y ese recurso hídrico está vinculado con mejorar los sistemas de riego, pero fundamentalmente por la incorporación de riego tecnificado por parte de los productores. ¿Y por qué es esto? Porque entendemos que además de una necesidad de aprovechar y hacer un uso eficiente del recurso hídrico, el contexto global en términos de los negocios agroalimentarios lo va a demandar, porque va a ser, ya es, pero se va a profundizar como una medida parancelaria, ya sea por una cuestión de huella hídrica o huella de carbono, por distintos lados. Está claro que es necesario, no solo por una cuestión de un uso eficiente del recurso hídrico, sino también en términos de una mirada de las exportaciones argentinas, va a ser un tema crítico la huella hídrica, y por eso la necesidad de incorporar riego tecnificado por parte de los productores. Ahora, eso implica una mirada estratégica integral de un acuerdo o ciertos consensos entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y las entidades que participan. En ese marco, el otro objetivo es poder implementar obras de riego, proyectos de riego que fundamentalmente desde una perspectiva, una mirada federal, hay una potestad de las provincias en determinar cuáles son los proyectos que ellos priorizan, y del gobierno nacional consensuando esa estrategia, esa priorización. Son proyectos que tienen que estar enmarcados en una estrategia de desarrollo agropecuario de la provincia, y donde obviamente desde la Secretaría y de esta Subsecretaría sí tenemos el vínculo con los organismos multilaterales de crédito y tenemos la gestión de los préstamos que permiten financiar esos proyectos, pero fundamentalmente esos proyectos de riego tienen que dar o lograr que materialicemos objetivos de mejora de la producción en términos de diversificar y mejorar la competitividad de las economías provinciales, entendiendo desde nuestra óptica las economías regionales no como actividades puntuales, sino como el conjunto de actores y actividades que se desarrollan en ciertas áreas geográficas de nuestro país, porque entendemos que definir las economías regionales como un conjunto de actividades es sesgar la utilización de los recursos, y además entendemos que hay una gran necesidad de diversificar la matriz productiva de nuestras
de nuestras provincias, sobre todo de las áreas no centrales, porque si uno mira el historial, lo que va a encontrar es que la matriz productiva de la mayoría de las provincias, sobre todo de las que no componen la zona central, mantiene hace bastante tiempo una estructura en términos de cadenas productivas semejante, que además esas cadenas de valor no se han ido complejizando, y eso lo que termina generando es que uno no tenga una matriz productiva que se condiga con la matriz social, y por tanto hay una escasez de generación de empleo o de generación de oportunidades, y también una disminución en las capacidades o potencialidades de exportación y de oferta de alimentos de esas mismas provincias. Entonces, básicamente el Plan Argentina Irrigada busca ayudar a las provincias a partir del fomento de proyectos de riego y de la incorporación de riego tecnificado, de diversificar sus matrices productivas, hacer un uso eficiente del recurso hídrico como materia fundamental para lograr este segundo objetivo. Ahora, ¿en qué se basa o por qué planteamos el Plan de Argentina Irrigada? Fundamentalmente porque cuando uno mira el territorio nacional, lo que uno encuentra es que el 70% de la superficie corresponde a zonas áridas o semiáridas, y solamente un 30% es de zonas húmedas. Pero a pesar de esto, y con la variabilidad del clima que venimos experimentando, inclusive en ese 30% de zonas húmedas, la necesidad de administrar y manejar el recurso hídrico resulta clave. Pero además, cuando uno mira las 42 millones de hectáreas que se cultivan en la Argentina, solo el 5% se produce con agricultura irrigada. Es decir, hoy la Argentina produce bajo riego solamente en 2 millones de hectáreas. Pero hay un estudio que hemos hecho con la FAO en el cual lo que se determina es que la potencialidad de Argentina para producir sobre agricultura irrigada alcanzaría a 6,2 millones de hectáreas, es decir, que alcanzaríamos las 8 millones de hectáreas de producción bajo riego, y esto permitiría aumentar sustancialmente el porcentaje que tiene la Argentina hoy de producción bajo riego. Pensemos que hoy ese porcentaje es del 5%, y cuando uno mira las experiencias de todos los países con estructuras productivas semejantes, y también cuando uno mira Latinoamérica, ya en su conjunto, lo que encuentra es que la superficie de producción con bajo riego está en torno al 10 al 12% en la mayoría de los países, y que la Argentina solo es del 5%. Entonces existe la potencialidad de poder llegar inclusive a superar ese porcentaje que muestran la mayoría de los países. Y eso implicaría obviamente en un gran impacto que ahora lo voy a detallar según nuestros números, en materia no solo de producción, sino también de inversión, de empleo, en fin, de generación de oportunidades y de desarrollo de actividad económica que permitiría una ocupación plena del territorio nacional. Si uno mira qué ha pasado con la historia de la Argentina en materia de promoción del riego tecnificado, y esto que yo planteé inicialmente, el Plan Argentina Irrigada lo que busca es darle marco institucional a una acción que ya habíamos implementado en el periodo anterior, entre el 2002 y el 2015, en el cual implementamos 49 proyectos, en verdad implementamos más, 49 fueron los que se finalizaron, y eso implicó una inversión de unos 600 millones de dólares, y que luego en el periodo 2016-2019 esa política pública dirigida a potenciar los sistemas de riego se mermó drásticamente, solo 8 proyectos se finalizaron de riego, y ahora nuevamente estamos poniendo en valor la política del riego, de los proyectos vinculados al uso del recurso hídrico, y este Plan Argentina Irrigada tiene hoy un banco de 95 proyectos, en el cual hay 33 proyectos que ya tienen financiamiento asignados. De esos 33 hay 16 que ya están en ejecución y 17 formulados, pero lo importante
esto es que es un proceso continuo, digamos. Hoy tenemos financiamiento para esos 33 proyectos, pero ya estamos negociando y está yendo a directorio del BID el nuevo PROSAP, va a ser el PROSAP 5, en el cual vamos a tener nuevamente cerca de 290 millones de dólares para financiar nuevos proyectos de riego. Y el trabajo desde la perspectiva federal es en un diálogo permanente con las provincias, en definir estrategias de desarrollo agrícola con las provincias y que los proyectos que se prioricen sean por parte de la provincia, pero que hagan a la concreción de una estrategia de desarrollo del sector agroalimentario de cada una de las provincias. Si ustedes ven el mapa, ahí están georreferenciados donde están los proyectos, y la verdad que nos hemos ocupado de que la cantidad de proyectos, estos 90 proyectos, estén bien distribuidos geográficamente y que podamos potenciar los sistemas agroalimentarios sobre la base de la agricultura irrigada en todas las provincias. Ahora, de estos proyectos del banco de proyectos que hoy tiene el programa, quiero aclarar que no es que esto es una foto, pero nosotros estamos en una película, ¿verdad? Hoy tenemos esos 95 proyectos, pero estamos en diálogo permanente con las provincias y hay demandas de nuevos proyectos y estos 95 proyectos que están en la presentación hoy ya son una buena cantidad más de proyectos. Pero básicamente, solo para tomar una dimensión de lo que permitiría avanzar en un plan de Argentina irrigada y sobre la base de estos 95 proyectos, eso implicaría una inversión pública de 2.000 millones de dólares, pero que estaría beneficiando a unos 50.000 productores directamente y alcanzaríamos cerca de 2 millones de hectáreas, es decir, duplicaríamos la superficie bajo riego sobre la cual hoy produce la Argentina. Pero también el punto más importante, o uno de los puntos importantes, es que esta inversión pública implicaría unos 4.000 millones de dólares anuales en términos de incremento del valor bruto de producción. Es decir, que por cada dólar de inversión pública que uno realice, va a tener 2 dólares de incremento del valor bruto de producción, un poco para tener una dimensión del retorno de esa inversión pública y de la importancia en términos de lo que esto implicaría para las economías regionales, en términos de actividad económica, ¿verdad? Pero el punto fundamental es este, y tiene que ver con qué inversión privada tracciona la inversión pública. Es decir, para que la inversión pública termine generando los 4.000 millones de dólares de incremento del valor bruto de la producción, es necesario que haya una inversión privada de 3.000 millones de dólares, asumimos nosotros, en lo que es inversión intrafinca. Y en este punto me parece relevante poner sobre la mesa que el plan Argentina Irrigada no es únicamente un plan de infraestructura, sino que a todos los productores que están en el marco de los proyectos de infraestructura que se realicen, tienen la posibilidad de aplicar para aportes no reembolsables para incorporar riego tecnificado y mejoras tecnológicas que hagan al uso del recurso hídrico. Y en ese marco hemos tenido diálogo con la mayoría de los organismos multilaterales y en enero de este año hemos tenido una charla muy particular con el FIDA, que normalmente sus programas se concentran en términos de apoyar a organizaciones de productores. Y le hemos planteado la necesidad de dar aportes no reembolsables a productores de la agricultura familiar de forma individual para que puedan incorporar riego tecnificado. Y le propusimos una experiencia sobre 4 sistemas de riego presurizados, y la verdad que la respuesta fue sorprendente. Tenemos a la fecha 200 proyectos de productores de la agricultura familiar que van a incorporar riego en el marco
de 4 sistemas de riego. Uno en Catamarca, uno en Tucumán, uno en Salta y uno en Chaco. Es decir que, ¿y por qué lo hicimos? Porque entendemos que el sistema de riego es un sistema en su conjunto, y si no logramos que todos los productores puedan incorporar riego tecnificado, el sistema es ineficiente en su conjunto. Entonces, nosotros necesitamos generar herramientas y políticas que atiendan a aquellos productores capitalizados, pero también a los productores de la agricultura familiar. Entonces, el Plan Argentina Irrigada implica la generación de recursos y la implementación de proyectos de infraestructura, pero también aborda el fomento de la inversión privada en materia de que los productores vinculados a esas obras de infraestructura puedan incorporar riego tecnificado. Y básicamente lo que buscamos es que todo el sistema logre una mayor eficiencia del uso del recurso hídrico. Y obviamente un tema no menor, es decir, un tema central en esto es que este plan de Argentina Irrigada, la implementación de estos proyectos y este mayor desarrollo de la actividad económica implica o permitiría la generación de unos 80.000 puestos de trabajo directos. No estamos considerando acá la generación de puestos de trabajo en la etapa de construcción o de mejora de la infraestructura. Obviamente, ¿de dónde surgen los recursos para financiar los 33 proyectos que estoy hablando? De diversos préstamos con organismos multilaterales de crédito, digo, el PROSAP que proviene del BID, los otros del Banco Mundial, lo que hay del PROSAP 5 y obviamente lo que se está negociando con el Fondo Saudí para el Desarrollo. Pero el punto me parece central en todo esto es cómo se implementa a partir de la utilización de recursos provenientes de los organismos multilaterales de crédito un plan que permita en primer lugar un diálogo permanente con los gobiernos provinciales y con las organizaciones científico-tecnológicas, en particular con el INTA, que es un gran aliado en materia territorial, para definir proyectos de riego que vayan en línea con una estrategia de desarrollo agroalimentario de cada una de las provincias. Pero además, eso tiene que estar encolumnado en una mirada estratégica del país en su conjunto. Un país que busca, o de un gobierno nacional que busca en esta mirada, cómo la Argentina incrementa sus exportaciones y su producción agroalimentaria a partir de la utilización del recurso hídrico en las zonas no centrales, es decir, en las economías regionales, y que además busca de esa manera generar oportunidades y lograr una ocupación plena del territorio. Por eso para nosotros, si bien el título es Argentina Irrigada, el programa para nosotros es un programa de desarrollo de las economías regionales, como bien dije en un principio, no entendiendo las economías regionales como un conjunto de actividades, sino más bien como un conjunto de sistemas económicos en el cual interactúan actores económicos, instituciones, y que definen una estrategia a futuro, que obviamente tiene que ver con mejorar y potenciar las actividades existentes, complejizando esas cadenas de valor, pero también permitiendo la diversificación de la matriz productiva de cada una de las provincias, porque entendemos que esas dos formas permiten generar mayor actividad económica, mayores puestos de trabajo y por tanto lograr el objetivo que nos planteamos, ¿verdad? Una ocupación plena del territorio, mayor actividad económica y fundamentalmente lograr potenciar las exportaciones argentinas a partir de una mayor participación de las economías regionales en esas exportaciones, entendiendo que la mayor respuesta a la inversión pública está dado por las economías regionales. Y esto tiene que ver con la medición en términos de valor por unidad producto y también en términos del empleo por unidad producto que tienen las economías regionales en comparación con las actividades de la zona núcleo del país. Así que, bueno, me parecía importante presentar de qué se trataba Argentina Irrigada,
la voluntad del Gobierno Nacional de instaurarlo como un programa, de mantener un diálogo permanente con los gobiernos provinciales en materia de definición de esas estrategias de desarrollo agrícola y por tanto en ese marco de los programas, de los proyectos a implementar y de un acompañamiento permanente en lo que es la identificación y la formulación de esos proyectos para luego abocar recursos e implementarlos. Pero que no termine únicamente en proyectos de infraestructura, sino tener bien presente que el fin último es el de la mejora de la actividad económica, el desarrollo de mayores actividades económicas, de complejizar las actividades existentes y por tanto generar mayores puestos de trabajo, nuevas oportunidades y por supuesto una mayor oferta de alimentos de calidad para la población y también en materia de comercio exterior. Muchas gracias a todos y obviamente quedo a disposición para las consultas. Bueno, muchísimas gracias a nuestros 3 disertantes. La verdad es un tema que tiene bastantes años. Hemos recibido las preguntas por nuestro chat y Javier, adelante. Gracias, Adriana. Bueno, agradecemos la participación de Pablo, Juan Carlos, Julio. Verdaderamente han compartido sus conocimientos y experiencias en torno a las estrategias de intervención que tiene la Administración Pública Nacional en torno a un tema tan crítico y estratégico para el futuro del país como el agua. Y ha generado obviamente una cantidad importante de preguntas que desde ya nos atajamos pidiendo disculpas que no van a poder ser abordadas todas en esta media hora que tenemos. Las hemos tratado de agrupar en 2 grandes áreas para que nuestros disertantes puedan brindar su opinión al respecto. Un grupo de esas preguntas estaba referida a el surgimiento o la emergencia de nuevas fuentes de agua, y ahí focalizamos en las aguas de reuso, que Julio las nombró, y si podíamos profundizar en la utilización de esas aguas. Si estaba contemplado también el agua de los procesos de desalinización, teniendo en cuenta el lecho marítimo que tiene nuestro país, y en el caso también, un tercer punto en esa misma pregunta, el tema de la recarga de los acuíferos, o sea, teniendo en cuenta un contexto de menor disponibilidad o menor oferta de agua, ¿cómo hacemos para que los acuíferos no vean afectado la cantidad y calidad del agua para los distintos usos? Si estos 3 temas, agua de reuso, desalinización y recarga de los acuíferos, está contemplada en la estrategia nacional. Ese sería nuestro primer bloque de preguntas. Nuestros disertantes tienen abierto el micrófono, no sé quién quiere comenzar, Juan Carlos, Julio, Pablo, a dar respuestas, y luego hacemos una segunda pregunta y ahí estaríamos finalizando la jornada. Bueno, si Pablo y Julio no tienen inconveniente, como algunas de lo que ustedes preguntan. Lógicamente, como yo comenté, la mayor variabilidad y cambio climático, entre otros aspectos, uno podría pensar que obviamente que va a afectar la recarga de acuíferos. Entonces uno tiene que, justamente como preguntabas recién Javier, es decir, ¿cómo se puede trabajar ahí? Bueno, a ver, yo creo que todavía estamos bastante en pañales, por así decirlo, en el tema de agua subterránea. Fíjense que es una dicotomía que tenemos en Argentina. Yo comentaba, y después mis colegas también comentaban, de la gran extensión que tenemos de regiones áridas y semiáridas, donde el tema del agua subterránea es muy importante. A nivel mundial se está trabajando muchísimo
tratando de recargar acuíferos para tener embalses subterráneos de agua, no solo agua superficial embalsada en una obra, sino incorporada en los acuíferos, que bueno, no se evapora, digamos, y si se puede extraer relativamente rápido, tampoco se afecta tanto por los minerales que están en el suelo. Yo diría lo siguiente, en el tema de recargas, hay distintas formas, algunas muy tradicionales. Seguramente que muchos de los que me escuchan recordarán que alguna vez se aprendió lo que eran los jahueles, es decir, el jahuel, es decir, los pozos someros que captan agua de distintos sitios para tratar de llevarlos a zonas de recarga. También, por otro lado, en algunas regiones más áridas, se hace uso de distintas actividades, como por ejemplo, aprovechar el agua de lluvia recogida en techos y demás para recargarlos. Entonces, el tema del agua subterránea, creo, en mi opinión, es uno de los temas centrales que Argentina tiene que avanzar muchísimo y sobre todo tratar de utilizar paleocauces, ese tipo de cosas para recargar acuíferos y que sirvan luego como para aprovechar el agua, sea agua de corte o sea agua subterránea. El tema del agua de reuso, sintéticamente lo comento, ya creo que fue, si no me equivoco, creo que fue Julio que lo comentó, hay un tema económico, es decir, entre otras, ¿no es cierto? Pero entre otros hay un tema económico y para Argentina me parece que todavía no están dando, que bueno, Julio creo que lo comentó, no están dando los números todavía, por lo cual me parece a mí que más que, y es una respuesta a las tres preguntas de Javier, más que, muchas veces me parece que más que buscar nuevas fuentes, es hacerse la pregunta y ver realmente si estamos teniendo eficiencia, si somos eficientes con los recursos que ya tenemos, es decir, con las plantas que ya tenemos, con las disponibilidades de agua que tenemos, si ese uso que estamos retirando. Y yo diría, por ejemplo, es notorio cómo los cinturones verdes de las principales ciudades del país realmente no hay un uso eficiente del agua, ¿no es cierto? Sea en el riego y demás, ¿no? Y no solo en el riego, sino también en el abastecimiento de agua potable. Realmente hay mucho que trabajar. Entonces, Javier, mi opinión sería eso. Hablé un poquito de recarga, que es muy importante la recarga de acuíferos. La desalinización, obviamente, hay algunas ciudades costeras que han estado analizando eso, pero creo que todavía se podría trabajar antes de llegar a la desalinización, que es un proceso muy caro. Creo que hay que trabajar mucho más en mejorar la gestión realmente a nivel de cuenca, con agua superficial y con agua subterránea. Muchas gracias, Juan Carlos. Julio. Pablo. Dale, si quieren hablo un poco de estos temas también, un poco por arriba. En cuanto a la recarga de acuíferos, piensen que tarda entre meses y años, o no años necesariamente, pero puede tardar más de un año en recargarse con una precipitación en un acuífero, dependiendo del tipo de terreno, cantidad de precipitaciones, dónde está ubicado, la profundidad. Con lo cual, el principio básico de tener estaciones de recarga en las cuales es más fácil que el agua pase al acuífero es una solución relativamente sencilla, ¿no? Y fácil de implementar. Y después, en cuanto a agua de reuso y desalinización, yo lo llevo más o menos a la misma categoría, que es escasez del recurso. Los lugares donde se implementó esto, había escasez. No tenían acceso a agua, entonces tenían que hacer reuso sí o sí para llegar a cumplir con un cierto nivel. Por ejemplo, San Pablo. San Pablo tiene una de las plantas más grandes de agua de reuso, que hasta lo que manda de su proceso de la planta potabilizadora de agua lo mandan a esta planta para inclusive volver a utilizar el subproducto de la planta potabilizadora en la planta de saneamiento del agua. Otro lugar que es conocido internacionalmente por estas tecnologías es Israel. ¿Sí? Israel, el 80% es un desierto.
y la gran parte del agua que tienen tiene muchísimo salitre. Entonces, sí o sí tienen que poner plantas que sean de reuso y de desalinización. Y el problema, vamos a lo mismo. El reuso en sí es agarrar una parte del proceso de saneamiento del agua y llevarlo a un nuevo estándar de calidad. Puede ser un estándar de calidad para un riego, que es, si se quiere, lo más viable hoy por hoy. Un estándar de calidad industrial que requiere subprocesos, porque no es lo mismo que un agua potabilizada, o un agua para consumo humano. Todos estos procesos requieren inversiones grandes. Y piensen que la otra fuente que tenemos de agua potable es el Río de la Plata, en Buenos Aires. El costo de producir 1 litro de agua a través de una planta superficial versus el costo de producir 1 litro de agua a través de reuso, no nos da, ¿sí? Entonces, al nivel de inversión que hay que hacer, es más barato sacar agua del río que volver a utilizarlo. De vuelta, es un tema también de gestión y de eficiencia. Y después de desalinización, es un proceso costoso en cuanto a, sobre todo, a energía. Se requiere bombear agua a muchísima presión, ¿sí? Para poder desalinizar el agua. Hoy por hoy la técnica más conocida es osmosis inversa. Son baterías de filtros tubulares que el agua pasa a muchísima presión y estos filtros van bloqueando todos los minerales, ¿sí? Y contaminantes. El agua sale prácticamente destilada. Con lo cual, hoy por hoy, el aspecto clave en todo esto es, si se quiere, el monitoreo y la medición. Y es clave para poder ser eficientes, ¿no? Voy a dar un ejemplo otra vez más pavo, pero la idea es, si yo quiero disminuir el consumo de agua, tengo que saber cuánto estoy consumiendo. Tengo que saber cuánto estoy invirtiendo. Quiero saber si lo que estoy poniendo de agua se traduce en un incremento de superficie verde, de productividad, de uso eficiente. Si no lo mido, no tengo muchas chances de poder mejorarlo. Y por otro lado, si no adecuamos los valores, ¿sí?, a lo que es necesario para una inversión, para una mejora, también va a ser complicado. Hoy por hoy, lo que es agua de reuso y desalinización no sería tan necesario, porque tenemos una fuente grande en el Río de la Plata, ¿sí? Pero es el caso de AISA. Habría que ver en otras regiones del país si es viable. Y más o menos a grosso modo. Gracias, Julio. Pablo. Sí, a ver, estaba leyendo ahí las preguntas que se hacían y voy a responder o intentar responder a todas una serie de respuestas. Primero, veo que varias preguntas refieren al tema ambiental y un punto fundamental. El plan Argentina Irrigada está sustentado en gran parte en un estudio realizado con la FAO, que se llama Potencialidad de Ampliación de Riego en la Argentina, en la cual se considera al conjunto de las cuencas y qué potencialidad y uso de esa agua hay en cada una de esas cuencas, valga la redundancia, y en cada provincia. Por otra parte, hay que tener presente que todos los recursos que provienen de organismos multilaterales de crédito tienen que superar un impacto ambiental y social. Y en gran parte hay una definición que la primera instancia es mejorar los sistemas de riego existentes. Y en ese sentido, lo que buscamos es utilizar el recurso hídrico que hoy pasa por esos sistemas de riego de una manera más eficiente, con lo cual todo incremento del área productiva, primero, no implica deforestación ni cambio en el uso de la tierra que ya se venía usando. Segundo, implica una mejora en términos ambientales porque implica un mejor uso del recurso hídrico. Recurso hídrico que si le mejoramos las condiciones de infraestructura, pero no incorporamos riego tecnificado a nivel de finca, lo único que hacemos es que pase más rápido y se pierda más rápido. Entonces todo el plan de Argentina Irrigada se sustenta en utilizar mejor el recurso hídrico que hoy pasa por esos sistemas de riego, nada más que o tiene un nivel de ineficiencia muy grande por pérdida o porque ese recurso hídrico se utiliza para riego por manto. Y lo que estamos planteando es, dejemos de utilizar riego por manto, dejemos de hacer que el agua pase derecho y la perdamos, e incorporemos riego tecnificado para que ese mismo recurso hídrico nos sirva para una mayor y mejor
una mayor superficie y una mejor producción también en términos de calidad. Ahora, ¿cómo el Plan Argentina Irrigada incorpora a los organismos técnicos y a los gobiernos provinciales? Fundamentalmente porque está sustentado en la mirada federal del país. Entonces, no es, en este caso, la Secretaría de Planificación Federal del Desarrollo y la Competitividad la que define quién y dónde se hacen los proyectos, sino que esa potestad es de las propias provincias, que nosotros lo que hacemos es interactuar a través de pedir una definición clara de una estrategia de desarrollo agroalimentaria y que también obviamente tiene un capítulo ambiental y social, y que en ese marco de esa estrategia discutimos y acordamos con los gobiernos provinciales y los organismos técnicos de esas provincias sobre cuáles son los proyectos que debemos priorizar. Y en ese marco, en la etapa de ejecución de los proyectos, todos los proyectos de ejecución de obra pública tienen un componente de transferencia y gestión de tecnología en la cual se trabaja con el INTA y los organismos técnicos de las provincias. Entonces, el programa está concebido de una mirada federal, no es un programa que define el gobierno nacional dónde se hacen las obras y con qué organismos técnicos, sino que parte del principio del federalismo en un diálogo con los gobiernos provinciales, pero que no es un diálogo de voluntades, es un diálogo sostenido en un documento claro de estrategia de desarrollo del sector agroalimentario de cada una de las provincias, que nos permita tener una discusión, en el buen sentido de la palabra, sólida sobre en qué sistema de riego abocar los recursos finitos que tenemos en materia de los préstamos de organismos multilaterales. Y por último, lo que buscamos es obviamente que se incorpore el riego tecnificado, porque lo que buscamos en última instancia es el uso más eficiente del recurso hídrico con la finalidad de la mejora de la producción, la generación de puestos de trabajo, el incremento de la actividad económica. Entendiendo que en varios de estos proyectos de riego que llevamos adelante, se trata algunos de actividades intensivas, otros que combinan intensivas con extensivas porque incorporan algo de ganadería. Entonces, no propiciamos una única tecnificación de riego. Propiciamos diversas tecnificaciones de riego, pero que nos lleven al uso más eficiente del recurso hídrico. Obviamente, ¿cuál es esa tecnología de riego? Ahí sí intervienen los organismos técnicos provinciales, interviene el INTA, interviene inclusive el sector privado en definir cuáles son o cuál es la mejor tecnología de riego en virtud de la producción que se plantea para cada uno de los sistemas. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Otra pregunta, ahí levantamos la escala, levantamos la mirada para ver nuestra región de América Latina y en particular el Cono Sur, está referida a las aguas transfronterizas, a las cuencas que compartimos con nuestros vecinos, y la pregunta está referida a, en el marco de la gestión hídrica, qué tipo de actividades son articuladas y coordinadas con los países con los que compartimos algún tipo de cuenca hidrográfica. Eso lo había planteado Juan Carlos al inicio, recuperamos esa pregunta. Bueno, gracias Javier. Bueno, voy a tomar la palabra en este caso también. Bueno, el tema de aguas transfronterizas, primero, como yo dije al principio, no tenemos que olvidar que Argentina participa fuertemente en la Cuenca del Plata, la Cuenca del Plata, la segunda cuenca más importante de América del Sur, de América Latina, y quinta a nivel mundial, una de las grandes cuencas. Son 5 países que intervienen: Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, que está totalmente integrado en Cuenca del Plata, y Bolivia. Desde ese punto de vista, permítanme comentarles que Argentina tiene una actividad muy nutrida a nivel de Cuenca del Plata,
en términos general con los 5 países a través de lo que se denomina el SIC, que es el Comité Intergubernamental de los 5 países de la Cuenca del Plata, pero en los últimos años, más concretamente hablando del tema de la sequía extraordinaria y la bajante que produjo fundamentalmente sobre el río Paraná, también sobre el río Paraguay, sobre el río Iguazú y sobre el río Uruguay, pero fundamentalmente sobre el Paraná, desde el fines del 2020, inicio del 2021, establecimos un contacto bilateral con Brasil y otro bilateral con Paraguay. Con Brasil, con ambos ha sido muy fructífero, pero con Brasil lo quiero destacar por lo siguiente. Primero, es el país claramente de aguas arriba, por lo tanto, nosotros somos uno de los países, somos un país de aguas abajo, entonces la relación entre Brasil y Argentina en tema hídrico y energético es tremendamente importante. Nos hemos estado reuniendo durante 2 años y medio, silenciosamente, cada 15 días, a través de las cancillerías de los 2 países, tanto los representantes de aguas, del manejo del agua, del estudio del agua por Brasil, que es la Agencia Nacional de Agua, como el Instituto Nacional del Agua, junto con la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas, del cual dependemos, trabajamos en conjunto, pero también, es decir, las partes hídricas, la parte política, que son las 2 cancillerías, como también los 2 operadores del mercado eléctrico, tanto el brasilero como argentino. Permítame comentarles que en determinados momentos Argentina importa energía de Brasil y en otros momentos exporta hacia Brasil. Hay un intercambio de energía muy, muy importante, y realmente esto nos llevó primero, realmente a mejorar muchísimo las relaciones. Ustedes saben que las relaciones internacionales son importantes, las interinstitucionales también, pero casi más importantes son las reuniones, yo diría, personales. Todo termina siendo con reuniones personales. Tenemos excelente relación, con los colegas de Brasil, también con Paraguay, ¿no es cierto? El tema de Paraguay ha estado un poco más centrado en el tema, por ejemplo, ante las bajantes, en el tema de las ventanas de navegación y en los temas de navegación por la vía navegable troncal, o dicha también conocida como hidrovía Paraná-Paraguay. Pero en el tema de Brasil, realmente ha sido muy importante. En determinados momentos le hemos pedido, digamos, la posibilidad de liberar cierta cantidad de agua para algunas de las actividades que nosotros teníamos y demás. Ustedes saben que la implicancia que ha tenido la bajante en el Paraná ha sido muy importante en algunas regiones o en algunas ciudades para el abastecimiento de agua potable, para la producción energética, para la navegación, y varios otros que podría extender para la pesca, etc. Quería comentar, lo cité al principio, y si ustedes me parece que es algo interesante para comentar. A ver, antiguamente cuando uno pensaba cuánta agua tenemos en el río Paraná como país de aguas abajo, uno diría, bueno, veamos qué pasa, cómo llueve en Brasil, cómo llueve en la cuenca alta, ¿no es cierto?, en la cuenca superior. No solo en Brasil, también en el resto de países, pero fundamentalmente el tema es en Brasil, digamos, ¿no es cierto? Y a partir de ahí decir, bueno, ¿cuál es la producción energética de Brasil? Porque Brasil tiene más de 50 represas de gran porte, más de 150 en la Cuenca del Plata, pero 50 son de gran porte y muchas de ellas son utilizadas, o la mayoría, para la producción hidroenergética. Por lo tanto, ahí se combina el agua y la energía. Muy bien, hace un tiempo atrás uno decía, bueno, si llovió y si están produciendo energía, nosotros tenemos agua. Y eso era lo real, es decir, la visión que teníamos, lo típico por año, fue analizar la Cuenca del Plata. Si uno quiere saber qué pasa en un río, tiene que analizar la cuenca, esa es la idea básica, ¿no es cierto? Bueno, ahora cambia un poco la cuestión. ¿Por qué? Porque no solo tenemos que mirar para saber lo que está pasando en la Cuenca del Plata, no solo tenemos que ver qué pasa hidrológicamente, climática e hidrológicamente en la Cuenca del Plata, sino que está pasando en otras regiones, como en la cuenca del Amazonas, y hasta qué está pasando en el nordeste brasilero. Algunos de ustedes me van a decir, pero a ver, ¿cómo es esto? A ver, ¿cómo traemos el agua? No
no es el agua, es la energía. ¿Por qué? Porque el tema es así. Brasil ha desarrollado progresivamente sistemas interconectados. Entonces, si no llueve suficientemente en la cuenca del Plata, pero sí hay agua disponible en el Amazonas, a Brasil le puede resultar más interesante turbinar y llevar energía a sus ciudades desde el Amazonas y dejar de turbinar o turbinar mucho menos en las represas que tiene en el río Paraná, con la consecuencia que ustedes pueden imaginar. Claramente existe una muy buena relación entre los países, pero debo destacar que no existe hasta el momento un acuerdo de caudales entre Brasil y Argentina o entre los países. No existe. Por lo tanto, felizmente funciona todo razonablemente bien en función de los acuerdos bilaterales. Pero quiero decir, y quiero ir un poco más lejos, si hay viento suficiente en el nordeste, los parques eólicos del nordeste proveen una energía que es alternativa a la hidroeléctrica. Por lo tanto, también tiende a disminuir la generación eléctrica. Por lo tanto, lo que quiero decir, que hoy en día la visión tiene que ser más amplia. Como muestra de la buena relación que tenemos, es que nosotros hoy en día tenemos información de cómo están los embalses brasileños. Yo siempre digo, los embalses de Brasil son, como de alguna manera, lo digo de una manera muy simple, burda, pero para que se entienda fácil, a veces lo digo con algún comentario por radio, ese tipo, como el tanque de agua del edificio, el tanque de agua de la casa. Es decir, cuando tenemos, si se corta el servicio, pero tenemos agua, ¿cierto? Es decir, si no tenemos lluvia, pero tenemos almacenamiento en las represas, bueno, nosotros podemos morigear las bajantes. Eso ha sido en parte lo que ha ocurrido. Entonces, yo tengo una mirada desde ese punto de vista muy positiva de la presencia de las represas y del manejo de las represas de Brasil. Pero también, vuelvo a reiterar, hoy en día se amplía esa necesidad de mirar mucho más, mirar todo el continente, y felizmente Brasil nos informa de los movimientos que está realizando, de cómo se encuentran los embalses y demás, y nosotros también les informamos a Brasil, por ejemplo, de cuánta nieve hay en la zona del Comahue. Y ustedes podrán decir, ¿qué le importa? ¿Será para venir a esquiar? No, es porque ellos de esa manera pueden tener una idea de nuestra capacidad de generar energía y por lo tanto, de ofrecer energía a exportar a Brasil cuando ellos lo necesitan. Bueno, eso es una síntesis también, permítame, pero me centré mucho en la Cuenca del Plata. Recientemente hemos tenido reuniones también a nivel del Ministerio de las Públicas y de Cancillería con Chile, y también estamos tratando de retomar un fuerte trabajo conjunto, porque hay un conjunto de cuencas que nacen en Argentina y terminan en el Pacífico, o lo contrario, que nacen en Chile y terminan en el Atlántico, y también vamos a tratar de alcanzar acuerdos, pero en términos generales hay muy buena relación, y les vuelvo a repetir, todas estas relaciones con los países vecinos las estamos manteniendo y son, en términos generales, muy buenas. Gracias. Llegamos al final de este encuentro, la verdad, súper interesante. Agradecemos a nuestros 3 disertantes por atender nuestra convocatoria, por compartirnos su conocimiento y tiempo. Igual les agradecemos a todos ustedes, de verdad estamos muy contentos por lo mismo, por la convocatoria, y porque nos ayudan a posicionar estos espacios para reflexionar, porque a veces uno piensa en el futuro y no, son las consecuencias y los impactos de lo que hacemos hoy. Como varios de ustedes lo dijeron, el futuro no es 5 o 10 años, es ya lo que está sucediendo y lo que vemos que sucede pronto o con nuestros vecinos. Les recordamos que la grabación va a estar publicada en el canal de YouTube del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el CEP y con la Universidad Nacional de Cuyo. Hemos creado este programa anual de conferencias, que la idea es mantenerlo en el tiempo. Y les recordamos que los puntos del INAP, el certificado va a estar en el campus de cada uno. Entonces, ustedes me pasan el nombre y el quill, nosotros pasamos la información al INAP, y en sus respectivos campus virtuales, en el historial de capacitaciones, en unas semanas les aparecerá el certificado. Nosotros no lo enviamos por correo, sino que les aparecerá en su campus virtual como las demás capacitaciones.
Bueno, muchísimas gracias, Javier, Juan Carlos Bertoni, Pablo, Pablo Sibori, Julio, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Que tengan lindo día. Muy bien, muchas gracias. Hasta la Muchas próxima. gracias. Muchas Saludos gracias a los a todos. expositores y a los participantes. Muchas gracias. Gracias a todos. Un gusto, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo.